Gracias, Petru. Y sí, vamos a recibir a Sergio del Molino, nacido en Madrid, residente en un pueblo obrero de Zaragoza. Su carrera empezó a explotar en el 2016 con un libro que vamos a conversar en un ratito, pero ahora lo tenemos porque es ganador del premio Alfaguara 2024 por el libro que van a ver ahora, que es Los Alemanes. Así que recibimos a Sergio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero un placer tenerte acá con nosotros y también te tenemos acá gracias a este premio Alfaguara, ¿no? Un poquito así. Vamos a contarle de qué se trata este premio y qué, porque no solo económicamente tiene una retribución, sino también es parte de poder tenerte acá hoy en día. Sí, es un premio que tiene una repercusión enorme en todo el ámbito hispánico. Es un premio que intenta crear una literatura en español, más allá de las literaturas nacionales. Entonces te obliga, cuando ganas, te obliga a visitar, yo creo que prácticamente todos los países de habla hispana. Entonces, ¿cuándo arrancaste? Arranqué en abril, llevo desde abril. Bueno, pero he ido haciendo viajes, he ido haciendo unos cuantos viajes. Este es el tercer gran viaje que hago en la gira. Pero en ese viaje vas a diferentes países, ¿no? Sí, sí, en cada viaje voy a distintos países. ¿Tenés el número de países que vas a visitar? Más o menos. Pues fácilmente, creo que son 14 países. ¿14 países? Sí. ¿En este año? En este año. O sea, que en 2024 tiene que terminar esa gira. Sí, tiene que terminar porque termina en la Feria del Libro de Guadalajara, que es la feria más importante del ámbito en español, y ahí es donde se hace el cierre, donde cedo la corona al siguiente premio Alfaguara. Bueno, yo te decía antes, bueno, ¿y vos sabías que podías ganar? Me dice, sí, yo me presenté al premio, o sea, yo sabía que lo que tenía entre manos estaba bueno. Ahora nos va a contar cómo llegó a llegar a este material que no es muy conocido, que lo encontró en Zaragoza, y después muchos investigadores y amigos, después de romperle mucho, le ayudaron a reconstruir esta historia. Pero en 2016 había tenido un éxito importante con La España Vacía. Sí. Que te había ido muy bien ya con ese libro. Sí, es un libro que es un ensayo literario, es una reflexión sobre la situación de España, el desequilibrio entre el interior y el centro, y Madrid y el resto de la periferia, por la enormidad de terreno despoblado que hay en España, ¿no? Que eso para los estándares europeos es una cosa muy rara. España es un país un poco raro dentro de Europa porque tiene casi todo el centro, exceptuando Madrid, casi todo el centro del país está despoblado prácticamente, ¿no? Claro, ves una densidad ahí, como si es un mapa de colores, todo ahí denso y después despoblado. Pero hay amplias zonas en las que la densidad de población es como del Polo Norte. O sea, es una cosa... Sí, o sea, ¿Y el motivo es en ese ensayo? Bueno, ¿hay muchos? Hay muchísimos, se hunden en la historia, ¿no? Pero lo fundamental es que eso que nunca se había tenido muy en cuenta a la hora de pensar el país, pues a partir del ensayo sucedió algo que no suele suceder con la literatura, y es que el libro provoca un debate, provoca una forma de mirar el país de otra forma, genera movimientos políticos, genera leyes, genera nuevas instituciones, genera un montón de cosas, que es a partir del debate del libro, ¿no? Entonces, bueno, es algo que te desborda por completo. No, pero eso está buenísimo. Si lográs poner en una discusión política algo que vos investigaste, debe ser lo más lindo como... Desde la literatura, que no le importa a nadie, o sea, tú imagínate, o sea, porque ponerlo desde la política es relativamente fácil. Claro, lo que pasa es que capaz que tiene que ver con eso, que vos lo escribís desde las investigaciones y sin tener un fin político detrás. Así que, bueno, a partir de 2016 empezó como esta explosión de la carrera y termina en este 2024 con este libro que son Los Alemanes, que es una historia de unos 600 alemanes de Camerún que llegan a España, ¿es así? Sí. ¿Cómo se llega? ¿Cómo conoces esta historia? Antes de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en 1916, en la Primera Guerra Mundial. Es un episodio desconocido de la Primera Guerra Mundial, que Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, tenía un imperio en África, una especie de imperio, y uno de esos territorios era Camerún. Camerún era una colonia alemana. Y había ahí unos pocos alemanes que cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pues se ven vencidos por los británicos y por los ingleses. Entonces, en lugar de rendirse a los británicos, lo que hacen es pedir asilo en España. Que era país neutral. Que era un país neutral. Y entonces se quedan en España y forman una colonia, sobre todo en mi ciudad, en Zaragoza, donde tienen una enorme influencia y luego unos vínculos con el nazismo muy turbios y demás. Entonces mi novela recupera una investigación que hice sobre esa ¿Cómo te enteras colonia. de todo esto? ¿Cómo te enteras de esta historia? Por casualidad, como te enteras de la mayoría de las cosas, porque encontré
A mí me gustan mucho los libros viejos, los papeles viejos, los periódicos viejos. Y entonces encontré en una librería de segunda mano antigua, encontré unos panfletos de propaganda nazi escritos en español e impresos en mi ciudad por el partido nazi alemán, que tenía una sede en mi ciudad, cosa que a mí me dejó completamente descolocado. Claro, cosas desconocidos. Totalmente, yo no sabía. Además era una dirección que estaba al lado de mi casa. Yo no sabía, digo, claro, al lado de mi casa había una sede del partido nazi, que es esto, No. en el año 44. Entonces empecé a indagar, a tirar del hilo, a preguntar a amigos historiadores, y entonces apareció esta historia de los alemanes del Camerún, que estaba completamente olvidada. Nadie recordaba nada de estos alemanes. Pero más allá de que la historia es apasionante, yo no tuve la oportunidad de leer el libro, sí leímos un montón de información que hay sobre el libro, pero claro, porque después acá está este bisabuelo, ¿no? Que es el que llega, pero después aparecen, bueno, estos nietos, y el libro trae a colación algo que hoy en día pasa mucho y que capaz que lo podemos reflexionar, que tiene que ver con algo filosófico, que es ¿hasta cuándo yo me tengo que hacer cargo de lo que hicieron mis abuelos o mis bisabuelos? ¿No? Es algo así. Ese es el dilema al que se enfrentan los protagonistas. O sea, la novela transcurre en la actualidad, son los últimos descendientes de una de las familias que vinieron del Camerún, ¿no? Entonces tienen el orgullo del abuelo, del bisabuelo, de los orígenes alemanes, todo. Y estos personajes han crecido en ese mundo un poco asfixiante, un poco de mentira, de trampa, porque el hecho de que ellos se consideran alemanes no quiere decir que lo sean, ellos son españoles, ellos no son, Claro. han perdido totalmente el vínculo con todo eso. Entonces, una de las protagonistas es política y recibe el chantaje de un mafioso que quiere hacer un negocio turbio para el cual necesita que se corrompa esa política, ¿no? Y para chantajearla le dé cuenta que conoce un secreto de su familia que va a desvelar si no se somete a sus designios, ¿no? Si no se somete a lo que ella quiere. Y ese es el secreto que perturba todo, el secreto que es algo que ha hecho su padre, que está vinculado con todo el nazismo y con todas estas cosas, y que ellos desconocían y que les va a salpicar y van a verse forzados a tomar una postura al respecto, aunque ellos no tienen absolutamente nada que ver, es algo que ha hecho su padre. Entonces yo creo que es algo que nos pasa a todos. Sí, claro. De una forma u otra, ¿no? Lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos, nos interpela, nos configura siempre, ¿no? Y no podemos escapar de ello. Es decir, aunque nosotros no tengamos nada que ver con lo que han hecho ellos, en algún momento nos va a venir alguien, nos va a visitar y vamos a recibir esa llamada. No, y vos, la verdad que lo contás, y yo cuando lo leí también es apasionante, ¿no? Porque te hace pensar sobre esto. Si yo pensaba, y si yo estaría en ese lugar, y es necesario que yo tome partido por uno u otro, diciendo, mi abuelo hizo todo malo, mi bisabuelo hizo todo bien, o capaz que yo no tengo, o no hay necesidad de tener que tomar postura por eso, y es mi vida y yo voy a hacer por mis actos, ahí sí hablarán al respecto, ¿no? Sí, pero da igual lo que tú hagas. Puedes decidir dar la espalda, no tomar postura, o puedes enfrentarte a ello y incluso enfrentarte a los muertos, ¿no? Y acusar a los muertos. Da igual lo que hagas. El caso es que lo que han hecho ellos incide en ti. En algún momento no puedes escapar de ello, no puedes eludirlo. ¿Y cómo lo recibe la gente este libro? ¿Te han llegado, no la crítica especializada, sino gente que te ha llegado comentarios a partir del libro? Sí, hombre, mucha gente, sí, el libro ha tenido bastante repercusión en España, ha funcionado muy bien, en otros países también, en México, además, o sea, ya llevo recorrido unos cuantos países y la verdad que la gente responde muy bien a la historia emocional, a la historia de la familia, a la historia de los hermanos, ¿no? El trasfondo histórico es lo que les puede llevar a la búsqueda del libro, ¿no? A la historia, pero luego se quedan por la relación entre los hermanos, por los padres los hijos que odian a los padres, por todas esas cuestiones familiares que mucha gente ve reconocida su propia familia en ellas, porque al final las familias se parecen mucho unas a otras y esta familia parece muy rara, pero en realidad en cuanto empezamos a indagar en ella vemos que se parece mucho a la familia de todos los demás, ¿no? Y por ahí es donde la gente se va quedando, en el mundo de los Schuster. Ahí bueno, la muerte y el amor son cosas como que van muy bien en estas novelas, ¿no? Donde la gente se identifica, eso que decías vos. Yo me identifico con lo que pueda pasar en mi familia, capaz que no tengo el trasfondo histórico, pero puedo tener algo similar, ¿no? Y eso, vos como escritor, es lo que se busca, que la gente se sienta identificada ahí en ese libro, ¿no? Hombre, tú buscas como escritor, buscas que lo que te obsesiona, lo que te emociona, lo que tú quieres contar, sea importante para el lector también y lo haga suyo, ¿no? Y en el momento en el que la gente
gente se lo apropia y la gente te comenta que ha visto a tal personaje de su familia reflejado en tal personaje, que ha visto tal situación que se identifica mucho con lo que cuenta, ¿no? Y que los problemas y las angustias de esos personajes son también suyos, entonces es cuando la literatura ha funcionado. Es cuando la literatura se expande, ¿no? Porque tú es lo que buscas, contagiar todo lo que tú tienes dentro y hacer que el lector lo sienta como propio, ¿no? Esa es la comunicación literaria, eso es la magia de la literatura. Decías, cuando arrancábamos a conversar, la literatura que no le importa a nadie. ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo está la situación ahora, hoy en día, con eso? ¿Sigue igual? Digo, ¿en evolución o involución de la lectura? No, bueno, yo creo que somos los escritores y la gente que nos dedicamos al mundo del libro, somos muy quejosos, muy llorones siempre, ¿no? Siempre que decimos que somos los últimos, los que no nos hace caso nadie, no tenemos relevancia, pero luego no es cierto, no es cierto. Es decir, creo que nadie nos iba a decir que en 2024 los índices de lectura iban a estar como están. Ahora mismo en la mayoría de los países el mercado del libro literario es muy potente, es una industria cultural enorme. Y hay mucha gente que lee y mucha gente que comparte lecturas y que comparte esas pasiones y está muy lejos de estar muerto, aunque nosotros creamos que vamos muriendo, ¿no? Pero es una muerte lenta, una decadencia muy lenta, tan lenta que nadie la percibe. Es así. Está buenísimo esto que traes y también cuando nos visitaron otros escritores hablaban que entre comillas, la fama del escritor que es rara, porque el escritor puede ir a comer a cualquier lado y nadie se le va a acercar a decir, vos escribiste Los Alemanes, es como una fama ahí en silencio. Incluso yo en algunos trenes, yo uso mucho el tren en España y me he sentado al lado de gente que estaba leyendo mi libro y no se ha dado cuenta de que este tío estaba sentado a su lado, ¿no? Eso es normal. Bueno, lo podemos seguir en todos lados, ¿no? Este libro, Los Alemanes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, en todas las librerías del país. La verdad que es un placer recibirte, la historia es atrapante. Invitar a todos y bueno, y a seguir girando por Latinoamérica, me imagino. Sí. ¿Tenés muchos países ahora en este viaje? No, de aquí me voy a Chile, y luego tengo unos cuantos más. Sí. Gracias, Sergio, de verdad. Muchas gracias, un placer. Gracias. Nos vamos a la cocina, es momento de comer ya. Adelante, Leti.